Imagínense reunir a 158 científicos de 21 países distintos, todos especialistas en la selva más diversa de todo el planeta, y ponerlos a trabajar juntos durante años, coordinando datos recolectados en países que ni siquiera comparten el mismo idioma oficial, sobre una sola pregunta central. De los 15.000 tipos de árboles que existen en la Amazonía, ¿cuántos podrían desaparecer si todo sigue exactamente como hasta ahora? La respuesta que encontraron, publicada en una de las revistas científicas más respetadas del mundo entero, fue tan alarmante que todavía hoy, casi una década después, sigue citándose constantemente como una de las advertencias más contundentes que existen sobre el futuro real de la selva amazónica. Entre un tercio y más de la mitad de todas las especies de árboles de la Amazonía podrían estar camino directo a la extinción. No estamos hablando de un puñado de especies raras concentradas en algún rincón perdido y poco relevante. Estamos hablando, potencialmente, de miles de tipos de árboles completamente distintos entre sí, muchos de los cuales todavía ni siquiera tienen nombre común en español ni en ningún otro idioma, más allá de su nombre científico en latín. El estudio fue liderado por Hans ter Stich, del Centro de Biodiversidad Naturalis en Holanda, y por Nigel Pittman, del Field Museum de Chicago, en Estados Unidos, y contó con la participación activa de 158 investigadores repartidos en 21 países distintos, incluyendo especialistas provenientes de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, es decir, prácticamente todos los países que comparten territorio dentro de la cuenca amazónica. Publicado en la revista científica Science Advances, este trabajo se propuso algo que sonaba casi imposible de lograr en la práctica dada la escala geográfica involucrada: cubrir un área de estudio de casi 5,5 millones de kilómetros cuadrados, comparando meticulosamente datos recolectados en parcelas de investigación repartidas por toda la cuenca amazónica con mapas detallados de deforestación actual y de deforestación proyectada hacia el futuro cercano. Y acá viene el primer dato que a mí me pareció clave para entender por qué este estudio en particular fue tan importante dentro de todo el campo de la biología de la conservación amazónica. Hasta ese momento, la cobertura forestal de la Amazonía venía disminuyendo de forma sostenida y documentada desde la década de 1950. Pero los científicos todavía tenían un entendimiento bastante limitado y fragmentado de cómo esa pérdida general de superficie de bosque estaba afectando, específicamente y en detalle, a cada una de las miles de especies de árboles distintas que conviven dentro de ese mismo ecosistema descomunal. No es en absoluto lo mismo saber, de forma general, que la selva en su conjunto está perdiendo superficie año tras año, que saber con precisión exactamente qué especies puntuales corren mayor riesgo específico, en qué zonas geográficas se concentran esas poblaciones vulnerables, y qué proporción exacta del total podría desaparecer si nada cambia en el ritmo actual de destrucción del hábitat. El resultado final, una vez que todo el equipo terminó de procesar semejante cantidad de datos acumulados durante años de trabajo de campo previo, fue el siguiente. Si la tendencia de deforestación actual se mantiene sin cambios significativos en el corto y mediano plazo, entre un 36 y un 57% de las aproximadamente 15,000 especies amazónicas estudiadas podrían estar amenazadas de extinción, de acuerdo con los criterios técnicos que utiliza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para clasificar oficialmente el riesgo de cualquier especie en el planeta, 36 a 57%. Incluso tomando el extremo más bajo y conservador de ese rango de estimación, estaríamos hablando de más de 5,000 especies distintas de árboles en riesgo real y documentado de desaparecer. Y en el extremo más alto de esa misma estimación, la cifra se acerca peligrosamente a los 8,000 tipos de árboles completamente distintos entre sí, cada uno con su propio rol específico dentro del ecosistema amazónico. Vincent Voss, uno de los investigadores bolivianos que participó activamente del estudio, trabajando desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, resumió la gravedad de este hallazgo con una frase que me parece particularmente clara y directa para cualquiera que no esté familiarizado con la jerga técnica de la biología de la conservación. Explicó que el estudio permite comprender que la acelerada destrucción de los bosques amazónicos, producto del avance constante de la frontera agrícola sobre territorio antes cubierto de selva, va a tener consecuencias enormes para toda la biodiversidad de la región, y que si se pierde cerca del 50% de las especies de árboles, también se van a perder junto con ellas muchísimas especies, animales que dependen directamente de esos mismos árboles para alimentarse, refugiarse o reproducirse, además de buena parte de los beneficios económicos y ambientales concretos que las comunidades amazónicas obtienen de ese bosque todos los días de su vida cotidiana, sin siquiera pensarlo como algo excepcional. Pero acá conviene detenerse un momento en algo importante que el propio estudio remarcó con cuidado. No todas las especies de árboles corren exactamente el mismo nivel de riesgo, ni todas tienen el mismo valor directo para las comunidades humanas que dependen de ellas para su sustento diario.
Nigel Pittman, uno de los dos líderes del proyecto de investigación, señaló específicamente que muchas de las especies que estarían amenazadas son usadas por los propios residentes amazónicos de forma completamente cotidiana, casi sin darse cuenta, y que otras muchas son directamente claves para las economías locales de toda la región, desde cultivos reconocidos internacionalmente como la nuez de Brasil, la fruta azaí y los palmitos, hasta valiosas especies madereras de exportación y cientos de plantas distintas de las que dependen comunidades enteras para obtener frutas, semillas, materiales para tejer canastas, medicinas tradicionales, heredadas de generación en generación, látex para distintos usos y aceites de uso cotidiano en la cocina y en la vida diaria. Y algunos de los ejemplos concretos que el propio estudio identificó son verdaderamente preocupantes si uno se detiene un momento a pensar en su importancia real, tanto económica como cultural, para millones de personas. La nuez de Brasil, esa castaña que probablemente muchos de ustedes tienen guardada en su casa en este mismo momento como parte de algún mix de frutos secos que compraron sin pensarlo dos veces, podría perder hasta el 63% de su población total para el año 2050 si la tendencia actual de deforestación continúa sin ningún freno efectivo. El árbol de cacao, la base absoluta de todo el chocolate que se consume en el mundo entero, desde la barra más simple hasta la trufa más sofisticada, podría declinar hasta un 50% en apenas 35 años, un plazo que para muchos de nosotros representa menos de lo que nos queda de vida laboral activa. La palma de azaí, cuyo fruto se volvió un producto de moda en batidos y desayunos saludables de medio planeta durante la última década, podría caer hasta un 75% de su población actual. Y la caoba, ese árbol tan codiciado durante siglos por su madera fina que todavía aparece en muebles de lujo repartidos por todo el mundo, ya está considerada, según el propio estudio, comercialmente extinta, es decir, que ya no forma parte de ninguna manera relevante de la economía forestal amazónica actual, simple y llanamente porque prácticamente ya no quedan ejemplares comercialmente aprovechables en pie. El propio Hans ter Stig, uno de los líderes del estudio, resumió el dilema central de toda esta investigación con una frase que resulta especialmente contundente. Según sus propias palabras, o los países amazónicos se defienden activamente y protegen los parques nacionales y las reservas indígenas que todavía quedan en pie, o la deforestación va a terminar erosionando esas mismas áreas protegidas hasta que se produzcan extinciones a gran escala, sin ninguna posibilidad de marcha atrás una vez que eso ocurra. Ahora bien, acá viene la parte de esta historia que a mí, personalmente, me pareció la más importante de comunicar con toda la claridad posible, porque suele perderse por completo en medio de titulares alarmistas diseñados solamente para generar clics rápidos. Los propios investigadores del estudio también encontraron un motivo concreto, medible y verificable para la esperanza, y es este. Buena parte de las poblaciones más importantes de árboles en riesgo se encuentran, en este mismo momento, dentro de zonas ya protegidas legalmente dentro del territorio amazónico, ya sea como parques nacionales oficiales o como reservas indígenas reconocidas formalmente por los distintos gobiernos de la región. Es decir, la solución para evitar buena parte de este escenario tan catastrófico que acabamos de describir no requiere inventar nuevas áreas protegidas completamente desde cero, con todo el proceso político, legal y burocrático que eso normalmente implica y que puede demorar años, sino algo que en teoría suena más directo, aunque en la práctica cotidiana resulta igual de difícil de sostener en el tiempo. Garantizar que esas protecciones legales que ya existen sobre el papel, muchas veces desde hace décadas, se cumplan de verdad sobre el terreno, con vigilancia efectiva, presupuesto suficiente y voluntad política sostenida a lo largo de gobiernos sucesivos. Y los propios investigadores fueron todavía más específicos con sus proyecciones a futuro. Según sus modelos, si todo sigue exactamente como está ahora mismo, sin ningún cambio en las políticas de conservación actuales, cerca del 40% de la selva amazónica original podría estar destruida para el año 2050. Pero si se toman medidas de conservación estrictas y sostenidas en el tiempo, esa misma cifra podría reducirse aproximadamente a la mitad. Es decir, el futuro de buena parte de estas miles de especies de árboles no está completamente sellado ni es inevitable. Depende, en una proporción enorme, de decisiones políticas concretas que todavía se pueden tomar en cada uno de los 9 países que comparten la cuenca amazónica. Vale la pena mencionar también que este estudio de 2015 no quedó como un dato aislado en el tiempo, archivado y olvidado, sino que abrió la puerta a investigaciones posteriores que confirmaron, una y otra vez a lo largo de los años siguientes, exactamente el mismo patrón general de alerta. Un estudio más reciente sobre árboles endémicos específicamente de la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, encontró que el 41% de esas especies particulares enfrenta hoy un alto riesgo de extinción, y sus propios autores señalaron explícitamente, en su publicación, que ese resultado concuerda plenamente con la evidencia más amplia que sugiere que más de la mitad de todas las especies de árboles amazónicos probablemente están en peligro,
y que las especies raras o endémicas de un territorio muy acotado son, sistemáticamente y sin excepción, las más amenazadas de todas dentro de ese universo de miles de especies distintas. Y en 2021, un informe todavía más amplio y ambicioso, elaborado por el Panel Científico para la Amazonía, con la participación de 200 científicos de todo el mundo trabajando en conjunto, confirmó que ya se había deforestado o degradado el 35% de toda la selva amazónica, y que más de 10.000 especies de plantas y animales combinadas, incluyendo más de 8.000 plantas endémicas específicamente, corren hoy un riesgo alto de extinción según los criterios científicos más actualizados disponibles. Así que si juntamos toda esta evidencia acumulada a lo largo de casi una década de investigaciones independientes entre sí, provenientes de distintos equipos, distintos países y distintas metodologías, el panorama que queda sobre la mesa es consistente y bastante difícil de discutir seriamente. La Amazonía no está simplemente perdiendo superficie de bosque de forma abstracta y genérica, como suele resumirse en un titular de 30 segundos. Está perdiendo, especie por especie, árbol por árbol, una biblioteca genética acumulada durante millones de años de evolución que, una vez que desaparece por completo, no existe ninguna forma conocida de recuperar en ningún plazo de tiempo razonable para la escala humana. Y sin embargo, ese mismo cuerpo de evidencia científica también deja bastante claro que todavía existe una ventana real de acción disponible, sostenida principalmente en un lugar muy concreto y alcanzable. La capacidad y la voluntad política de cada país amazónico de hacer cumplir, de verdad y de forma sostenida sobre el terreno, las protecciones legales que en muchísimos casos ya existen sobre el papel desde hace años, a veces desde hace décadas enteras, esperando simplemente que alguien las haga respetar con la seriedad que la situación exige. Suscríbete al canal y déjame un buen me gusta, nos vemos en los próximos videos.